Bienvenidos a Refugio Filosófico 79, un canal donde exploramos las películas que han dejado una marca indeleble en nuestra cultura. Hoy, nos adentramos en el mundo de Gladiator, la épica obra maestra dirigida por Ridley Scott en el año 2000. Una película que no solo redefinió el género, sino que también nos ofreció una historia de lucha, honor y redención. Pero en lugar de centrarnos en lo que ya se ha dicho mil veces, hoy exploraremos Gladiator desde un ángulo diferente, descubriendo detalles ocultos y curiosidades que, quizás, no conocías. Gladiator es una película que, para muchos, representa el pináculo del cine épico. Sin embargo, lo que se ve en la pantalla es solo la punta del iceberg. Detrás de cada escena hay un vasto océano de decisiones artísticas, históricas y filosóficas que enriquecen la narrativa. Hoy vamos a explorar esos detalles, esos momentos que, aunque breves, encapsulan la grandeza de esta película. Gladiator comenzó a filmarse con un guión que aún estaba en desarrollo. El guionista David Franzoni escribió el primer borrador, pero Ridley Scott y el equipo sintieron que necesitaba más trabajo. A medida que avanzaba el rodaje, John Logan y William Nicholson fueron llamados para reescribir partes importantes del guión, lo que llevó a continuas revisiones durante la filmación. La creación de un héroe, Máximo Décimo Meridio. Empecemos con el héroe de la historia, Máximo Décimo Meridio. Lo que hace a Máximo un personaje tan memorable no es solo su destreza en combate, sino su profundidad emocional. Pero, ¿sabías que Russell Crowe no fue la primera opción? El papel fue ofrecido a Mel Gibson, quien lo rechazó por sentir que ya era demasiado mayor para un rol tan físico. El destino tenía otros planes, y Crowe, con su intensidad y carisma, se convirtió en Máximo, un héroe que se alza no solo como gladiador, sino como símbolo de resistencia y honor. Sin embargo, su enfoque meticuloso y su dedicación al personaje lo convirtieron en la elección perfecta. Crowe no solo entrenó intensamente para las escenas de acción, sino que también se sumergió en la historia y la filosofía de la antigua Roma para entender mejor a su personaje. Crowe trabajó en estrecha colaboración con Ridley Scott para desarrollar a Máximo como un hombre que, aunque brutal en batalla, es profundamente moral y está impulsado por el amor a su familia y la lealtad a sus principios. Este contraste es lo que hace que su personaje resuene tanto con el público. Máximo no lucha por gloria personal o riqueza, sino por justicia y para honrar la memoria de su familia. Este es un tema que se explora en varias ocasiones a lo largo de la película, mostrando a un hombre cuya fuerza no solo proviene de sus habilidades físicas, sino de su convicción interna. Russell Crowe se peleó por el guión. Aunque hoy en día es difícil imaginar a otro actor interpretando a Máximo, Russell Crowe tuvo serias dudas sobre el guión. En varias ocasiones, expresó su frustración por las líneas de diálogo y la estructura del guión, que se estaba reescribiendo constantemente durante el rodaje. En una escena, la frase "y ganaré mi venganza", en esta vida o en la otra, fue improvisada porque Crowe no estaba satisfecho con la versión. La cicatriz de Máximo. La cicatriz en la cara de Máximo, que es visible durante toda la película, es real. Russell Crowe la obtuvo durante una de las escenas de batalla, cuando un caballo lo golpeó accidentalmente. En lugar de ocultarla, Ridley Scott decidió incorporarla al personaje, dándole un aire más auténtico y endurecido. La dualidad de Cómodo. Frente a Máximo tenemos a Cómodo, interpretado magistralmente por Joaquín Phoenix. A diferencia de muchos villanos que son malvados por el simple hecho de serlo, Cómodo es un personaje profundamente complejo, marcado por su inseguridad y su deseo desesperado de ser amado y aceptado. Phoenix se sumergió en la psicología de Cómodo, creando un villano que es tanto despreciable como trágico. Un aspecto poco conocido de la actuación de Phoenix es cómo incorporó su propio malestar en la interpretación de Cómodo. En varias entrevistas, el actor ha mencionado que se sentía incómodo con las acciones de su personaje, lo que contribuyó a la autenticidad de su actuación. La incomodidad que vemos en la pantalla es real, lo que añade una capa adicional de complejidad a Cómodo. No es simplemente malvado, es un hombre roto que lucha por obtener la aprobación que nunca recibió de su padre, el emperador Marco Aurelio. El viaje filosófico de Gladiator. Gladiator no es solo una película de acción, es una obra profundamente filosófica que explora temas como la mortalidad, el legado y el significado de la vida. Uno de los momentos más poderosos de la película es cuando Máximo, antes de la batalla, dice a sus hombres: "Lo que hacemos en vida tiene eco en la eternidad".
Esta frase no es solo motivacional, es una reflexión sobre cómo nuestras acciones, por insignificantes que parezcan, tienen el potencial de trascender el tiempo. Ridley Scott, el director, infundió la película con estas reflexiones filosóficas, inspirándose en gran parte en el estoicismo, una escuela de pensamiento popular en la antigua Roma. El estoicismo enseña que debemos aceptar el destino con serenidad y actuar de acuerdo con la virtud, sin preocuparnos por el resultado. Esto es exactamente lo que hace Máximo a lo largo de la película. Aunque enfrenta adversidades aparentemente insuperables, nunca pierde de vista sus principios y sigue luchando, no por venganza, sino por justicia. La representación histórica y cultural de Roma. Pasemos ahora a la recreación de la Roma antigua. Ridley Scott no escatimó en esfuerzos para transportarnos al mundo de hace casi 2000 años. Aunque se tomaron algunas libertades históricas para servir a la narrativa, la esencia de Roma está capturada con gran detalle. Lo que muchos no saben es que una parte significativa del Coliseo fue construida físicamente para la película, no solo generado por computadora. Esta estructura, aunque una réplica parcial, ayudó a los actores a sumergirse en el ambiente y a dar actuaciones más auténticas. Referencias a la caída del Imperio Romano. Gladiator se inspira en gran medida en la película de 1964 La caída del Imperio Romano. Ambas películas abordan el ascenso y caída de un emperador romano, y comparten muchas similitudes en la trama. Sin embargo, Gladiator modernizó la historia y la hizo más accesible para el público contemporáneo. El equipo de producción también consultó con historiadores para asegurarse de que los detalles, desde los trajes hasta las armas, fueran lo más precisos posible. Sin embargo, en algunos casos, decidieron priorizar la narrativa por encima de la precisión histórica. Un ejemplo de esto es la representación de las batallas en la arena, que, aunque estilizadas, capturan la brutalidad y el espectáculo de los combates de gladiadores. El anacronismo de los pulgares. En la película, los emperadores y los espectadores del Coliseo utilizan el gesto de pulgar hacia abajo para indicar la muerte de un gladiador derrotado. Sin embargo, los historiadores creen que este gesto es un anacronismo. En realidad, el pulgar hacia abajo probablemente indicaba clemencia, mientras que un pulgar hacia el pecho simbolizaba la orden de matar. La inspiración filosófica detrás del guión. Ridley Scott y los guionistas se inspiraron en la filosofía estoica de Marco Aurelio, el emperador que aparece en la película. El estoicismo, que enfatiza la virtud, la razón y la aceptación del destino, está profundamente entrelazado en la historia de Máximo, quien encarna muchas de estas cualidades a lo largo de la película. La música que define la epopeya. No podemos hablar de Gladiator sin mencionar la banda sonora, compuesta por Hans Zimmer. La música de Zimmer es más que un simple acompañamiento, es un personaje en sí mismo. Cada tema, cada nota, está diseñado para reflejar el estado emocional de Máximo y la atmósfera general de la película. Uno de los temas más icónicos es Now We Are Free, que se escucha al final de la película. Este tema encapsula la liberación final de Máximo, no solo de su vida terrenal, sino de su dolor y sufrimiento. Lo que pocos saben es que la creación de esta banda sonora fue un proceso colaborativo entre Zimmer y Lisa Gerrard, cuyo distintivo canto le dio a la música un carácter etéreo y atemporal. La combinación de las habilidades compositivas de Zimmer y la voz de Gerrard resultó en una de las bandas sonoras más memorables de la historia del cine. Esta música no solo enmarca las escenas, sino que amplifica la experiencia emocional del espectador, haciéndonos sentir la épica y la tragedia de la historia de Máximo. Curiosidades interesantes sobre el rodaje. El accidente de Oliver Reed, quien interpretó a Próximo, falleció inesperadamente durante la filmación en Malta, después de una noche de alcohol en un pub. Su muerte dejó varias escenas incompletas, y el equipo utilizó CGI para revivir a Reed en las escenas restantes. Fue uno de los primeros usos importantes de la tecnología para reemplazar a un actor fallecido. Una de las frases más icónicas de la película, «¿Os habéis divertido?», fue completamente improvisada por Russell Crowe. Después de terminar una intensa escena de lucha, Crowe sintió la necesidad de hacer que su personaje interactuara con la multitud, lo que resultó en esta línea memorable. Tigres reales en la arena. En la escena de lucha contra los tigres, se utilizaron 5 tigres reales. Aunque estaban entrenados, la producción tomó precauciones extremas, como colocar a Crowe a una distancia segura de los animales,
con un veterinario y un especialista en tigres en el set. Aún así, hubo momentos de gran tensión, ya que uno de los tigres casi atacó a Crowe. Los decorados gigantescos. El equipo de producción construyó una réplica de un tercio del Coliseo a tamaño real en Malta, con una altura de 15 metros. El resto del Coliseo fue completado con efectos digitales, creando una fusión perfecta entre lo real y lo virtual. Este enfoque híbrido ayudó a los actores a sumergirse más en sus papeles, ya que tenían un entorno tangible con el que interactuar. Lesiones en el set. Russell Crowe sufrió varias lesiones durante el rodaje, incluyendo un hueso del pie roto, una cadera dislocada y daños en los tendones de su brazo. Estas lesiones no solo fueron el resultado de las intensas escenas de acción, sino también del enfoque físico y realista que Crowe aportó a su interpretación. Problemas con el polvo. Para crear la atmósfera polvorienta y arenosa del Coliseo, el equipo de producción utilizó grandes cantidades de polvo y tierra, que eran sopladas constantemente por ventiladores. Sin embargo, esto resultó en problemas respiratorios para algunos actores y extras, quienes tuvieron que usar máscaras cuando no estaban en cámara para protegerse del polvo. El inesperado calor en el desierto. Las escenas iniciales de la batalla en Germania fueron filmadas en Inglaterra en condiciones extremadamente frías, pero las escenas del viaje de Máximo a través del desierto se rodaron en Marruecos, donde las temperaturas superaban los 40 grados. El equipo tuvo que lidiar con el calor extremo, lo que hizo que el rodaje fuera aún más desafiante. El realismo en las batallas. Ridley Scott insistió en que las escenas de batalla fueran lo más realistas posible. Para lograr esto, se contrataron a más de 200 extras y dobles, todos entrenados para manejar armas antiguas y luchar como lo hacían los romanos. Se utilizaron más de 10,000 flechas reales durante la filmación de la batalla en Germania. El diseño de producción basado en cuadros históricos. Ridley Scott y el equipo de diseño de producción se inspiraron en pinturas y grabados históricos para recrear la Roma antigua. Scott utilizó obras como Pollice Verso de Jan Leon Gérôme para capturar la atmósfera y la brutalidad de los juegos en el Coliseo, asegurándose de que cada detalle visual contribuyera a la autenticidad y al dramatismo de la película. Cosas extrañas sobre la película Gladiator que quizás no conocías. El cuadrado mágico en la armadura de Máximo. En una escena, se puede ver un símbolo conocido como el Sate Square grabado en la armadura de Máximo. Este cuadrado contiene palabras latinas que forman un palíndromo y ha sido un enigma durante siglos. Se considera un símbolo de poder y protección, pero su inclusión en la película nunca se explica ni se menciona, lo que lo convierte en un detalle extraño y curioso. El anacronismo del globo terráqueo. En una de las escenas de Cómodo, se le muestra sosteniendo un pequeño globo terráqueo. Sin embargo, este es un anacronismo, ya que en la antigua Roma no existía el concepto de la Tierra como un globo esférico. Este tipo de objeto apareció mucho después, lo que lo convierte en un elemento extraño para la época en que se ambienta la película. Los misteriosos cánticos en la banda sonora. La icónica banda sonora de Gladiator incluye cánticos en un idioma que no pertenece a ninguna lengua conocida. Estas vocalizaciones fueron interpretadas por Lisa Gerrard y están basadas en un lenguaje inventado por ella misma. Esto añade un toque misterioso y etéreo a la música, que complementa la atmósfera épica de la película. El uso de un maniquí como cadáver de Marco Aurelio. En las escenas en las que Marco Aurelio yace muerto, el cuerpo que vemos no es el de un actor, sino un maniquí extremadamente detallado. La producción decidió usarlo porque filmar con un actor en esa posición durante tanto tiempo habría sido incómodo. Aunque es un maniquí, muchos espectadores no lo notan debido a lo realista que se ve. Las inconsistencias históricas con las armaduras. Si bien Gladiator hizo un gran esfuerzo por ser históricamente precisa en algunos aspectos, hay varias inconsistencias extrañas con las armaduras que usan los personajes. Por ejemplo, la armadura de los gladiadores es demasiado moderna y estilizada, con detalles que se parecen más a trajes de superhéroes que a lo que realmente usaban en la antigua Roma. El extraño uso de efectos digitales en los cielos. En varias escenas, especialmente en la apertura en Germania y en los flashbacks de la familia de Máximo, los cielos se alteraron digitalmente para hacerlos más dramáticos y épicos. Este toque visual añade un aire sobrenatural y de ensueño, pero también puede parecer fuera de lugar en una película que se esfuerza por ser realista. El león africano en la arena romana. En la arena del Coliseo, durante una escena de combate, se muestra a un gladiador luchando contra un león africano. Sin embargo,
Estos animales no eran tan comunes en los espectáculos de gladiadores en Roma. Los romanos solían usar bestias locales o animales exóticos, pero los leones africanos eran raros y difíciles de capturar y transportar vivos. El legado de Gladiator en el cine y la cultura. Finalmente, hablemos del legado de Gladiator. Esta película no solo revitalizó el género de las épicas históricas, sino que también dejó una marca indeleble en la cultura popular. Desde su estreno, Gladiator ha inspirado a una nueva generación de cineastas, y sus frases y escenas se han convertido en parte del imaginario colectivo. Pero más allá de su impacto en el cine, Gladiator nos recuerda la importancia de la lucha por nuestros principios, incluso cuando todo parece perdido. El éxito de Gladiator también trajo consigo una nueva apreciación por la historia romana, llevando a un resurgimiento del interés por el estudio de esta época. Aunque la película no es una representación completamente fiel de la historia, ha servido como un punto de entrada para muchas personas interesadas en aprender más sobre el mundo antiguo. El cambio de final de Máximo. El final de la película original era bastante diferente. En una versión del guión, Máximo no moría en el Coliseo. En cambio, sobrevivía y se unía al Senado para restaurar la República. Ridley Scott decidió cambiar este final porque sentía que era más poderoso que Máximo sacrificara su vida por sus ideales, lo que también daba un cierre más emotivo y filosófico a su historia. En conclusión, Gladiator es más que una simple película de acción. Es una exploración profunda de la condición humana, una reflexión sobre el poder de la memoria y el legado, y un tributo a la lucha por la justicia. Es una película que, a través de su compleja narrativa y sus personajes inolvidables, nos invita a reflexionar sobre nuestras propias vidas y el impacto que dejamos en el mundo. Gracias por acompañarnos en este viaje a través de Gladiator. Si te ha gustado este análisis y quieres explorar más películas épicas desde una perspectiva filosófica, asegúrate de suscribirte a Refugio Filosófico 79. Y recuerda, lo que hacemos en este canal tendrá eco en la eternidad.